Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bendición el poder estar nuevamente aquí, llegando a sus hogares, a su centro de trabajo, a su vehículo donde usted se encuentre. Qué bendecidos nos sentimos en esta mañana por poder llegar y llevar ese mensaje a través del 100.3 Radio Nueva Vida Escuintla, a través de nuestra página de Facebook, Bendecidos para Bendecir, y por medio del enlace que hacemos en vivo a través de Canal 34 Telemaya Sistecom. Es para nosotros un verdadero agrado, un verdadero privilegio el poder compartir y llevar ese alimento espiritual a cada uno de los que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Muy buenos días y buen sábado a cada uno. Buenos días a todos. Para nosotros es un gusto estar acá nuevamente dirigiendo la palabra del Señor, compartiéndola y deseamos que el Señor nos bendiga en este día también, ¿verdad? Que Él tome el control de nuestra vida, que tome el control de nuestra nación. Y vamos a inclinar nuestros rostros para empezar el día de hoy con una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Sé tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque has permitido abrir nuestros ojos. Estamos alentados, Padre, has puesto tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre Celestial. Estamos alabándote, estamos glorificándote, Señor, estamos compartiendo tu palabra, Padre amado, que nosotros sabemos que a ti te agrada, Padre Celestial. Hoy venimos unidos en oración como nación, Padre Celestial, para que tú tomes el control, Padre amado, de nuestra querida Guatemala, mi Señor. Que tú seas siempre el que reines alrededor de nosotros. Sabemos que tu brazo no se ha cortado, Padre, que tú sigues siendo ese Rey de Reyes, ese Señor de señores, Padre, el que pone reyes, el que quita reyes, Padre. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Solo permítenos, Padre amado, a cada uno de nosotros ser entendidos en los tiempos, Padre Celestial. Y que día a día renueve nuestros pensamientos, Padre, renueve nuestro entendimiento, Padre Celestial. Y que podamos parecernos más a ti, por el bien de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos siguen a través de los medios de comunicación, gracias porque hemos recibido sus mensajes, esos mensajes que nos alientan para seguir en este programa y sobre todo para seguir llevando la palabra del Señor a donde quiera que llegue. Un saludo a los que ya están conectados, a los que ya nos siguen, a la hermana Sandra Marisol del CID, un saludo a nuestra hermana Ale y a nuestra querida hija e hijo Kiria y Gael, que nos escuchan desde casa. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a tener un programa especial. Hoy traemos un programa que calculamos nosotros vamos a poder finalizarlo en unos 2 a 3 programas. Primero Dios, vamos a tener 3 sábados platicando del mismo tema, y es un tema que para nosotros los cristianos va a ser de mucho beneficio y de bendición el poder llevarlo a cada uno de ustedes. Quisiéramos hacer un anuncio antes de entrar de lleno a nuestra enseñanza y escuchar nuestra alabanza del día de hoy. Queremos contarles que ya por fin tenemos un número de WhatsApp al que podemos recibir sus peticiones de oración, donde nos podemos comunicar directamente. Si ustedes desean platicar con nosotros, si no lo desean hacer a través de los chats de nuestra página, pues tenemos ya un número que está listo para que nosotros podamos estar e interactuar con ustedes. El número es el 31 69 52 44. Ahí estamos nosotros a la disposición. Como ustedes bien saben, también tenemos un programa de matrimonio los días lunes. Entonces estamos ahí a las órdenes en todo lo que el Señor pueda llevarnos a hacer con mucho agrado y mucho gozo. Hoy, como bien lo dijo mi esposa en su oración, hoy es un día que lamentablemente estamos sufriendo cosas a nivel político un poquito serias.
Entonces nosotros los cristianos, nuestro deber es poder orar para que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces oremos por nuestra bella Guatemala. No solo estamos sufriendo las consecuencias de la naturaleza, sino que también estamos sufriendo pues cuestiones políticas que al final, queridos hermanos, cristiano o no cristiano, van a repercutir en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra economía. Así que nosotros los cristianos, la manera en la que nosotros podemos ayudar a nuestro país es orando, clamando al Señor para que tenga misericordia, para que Él guíe a nuestras autoridades y para que guíe el rumbo de nuestro hermoso y bello país. No por gusto, sabemos que Guatemala es la luz de las naciones espiritualmente. Así que ponemos en las manos de nuestro amado Señor y Creador nuestro país y nuestro futuro. En el nombre de Jesús lo creemos. Queridos hermanos, acompáñennos a nuestra alabanza, por favor. Dispongamos nuestro corazón para luego entrar de lleno a la enseñanza y al tema que traemos en esta mañana. Autosuficientes, porque aún nos falta mucho para el cielo ganar. No queremos que nos halle tu venida de repente, nos encuentres descuidados sin velar. Oramos porque nunca hubo dos enamorados que terminen el día sin antes no hablar. Oramos como quien anhela lo esperado, porque aunque tarde la espera, queremos esperar. Oramos oyendo tu voz en nuestra mente, y así como creímos así hablamos. Y aunque debilitados nuevamente, tú nos vuelves a impulsar. Oramos creyéndote aunque no te sintamos, como quien tiene los ojos vendados. Salimos agarrados de tu mano sin temor a tropezar. Oramos, oh, oh, oh. Oramos porque la noche nunca fue tan oscura como cuando se aproximaba el amanecer. Oramos aunque pueda parecer una locura, como quien se aferra a un sueño, guiado por la fe. Oramos oyendo tu voz en nuestra mente, y así como creímos así hablamos. Y aunque debilitados nuevamente, tú nos vuelves a impulsar. Oramos creyéndote aunque no te sintamos, como quien tiene los ojos vendados. Salimos agarrados de tu mano sin temor a tropezar. Oramos creyéndote aunque no te sintamos, como quien tiene los ojos vendados. Salimos agarrados de tu mano sin temor a tropezar. Oramos, oh, oramos. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén, queridos hermanos. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Y como todos los sábados, tratamos la manera de que nuestras alabanzas vayan acordes al mensaje que traemos hoy. Hoy quiero mandar un fuerte y caluroso saludo a mi querido compañerísimo, amigo de muchos años, compañeros Edson González. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios guíe siempre tu camino y a tu familia. Gracias por conectarse y escuchar lo que tenemos para este sábado. Dicho esto, nosotros
queremos iniciar esta nuestra serie que la hemos llamado ¿Por qué orar? La serie de hoy se trata precisamente de, como escuchamos en la alabanza, la oración. Es lo importante de que nosotros podamos orar. Entonces vamos a dejar a mi esposa para que dé inicio a esta serie y a este bello tema. Amén. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice que no nos afanemos por nada, pero que sí oremos por todo. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Pero muchas veces nosotros nos encontramos pensando cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre. De qué manera yo puedo orar, o pienso que mis oraciones no van a ser escuchadas. Y en algún momento eso nos ha sucedido a todos, pero sabemos que nuestro Padre Celestial, y como oíamos en la alabanza, es una conversación que nosotros podemos tener con el amado, ¿verdad? Todos los días nosotros hablamos con las personas que amamos, y es lo mismo, es la misma relación que nosotros vamos a tener que entablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué se trata la oración? No es religión, es una relación la que nosotros vamos a establecer, no importa en qué religión nosotros estemos. Nosotros podemos llegar confiadamente al trono de la gracia de nuestro amado Padre a través de la oración, a través de ese momento de intimidad que nosotros vamos a establecer, y no importa dónde nosotros estemos. Sabemos que si oramos de madrugada es el inicio de agradecimiento y es la primera cosa que nosotros podemos hacer por la mañana, pero igual en todo momento nosotros podemos orar por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo importante es que nos dirijamos a nuestro Padre Celestial. En la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos exhortan a la oración, que nos indican cómo orar, cómo hacerlo, pero en realidad la vida del cristiano se basa en esa relación constante y directa que nosotros vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Lo mismo cuando nosotros conocemos a una persona. Conforme nosotros nos estamos relacionando con esta persona, el vínculo se va afianzando más. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer con nuestro Padre. Y eso lo podemos hacer a través de la oración. Y es lo que nosotros hoy queremos dejarles, ¿verdad? Que nosotros, a través de esa relación que tenemos un acceso directo con alguien. Y algo que es bien importante cuando nosotros nos relacionamos como amigos o como amigas, nosotros vamos conociendo a esa persona. Muchas cosas que nosotros no conocíamos, sabemos qué es lo que les gusta, sabemos qué es lo que les molesta, cómo los podemos agradar, ¿verdad? Entonces es lo mismo, esa misma relación y ese mismo vínculo es el que nosotros vamos a ir formando conforme nosotros oramos a nuestro Padre Celestial. Y es la confianza que nosotros tenemos, porque en algún momento de una situación nosotros ya no vamos a recurrir al amigo, que está bien, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos, pero vamos a recurrir a esa primera persona que nosotros sabemos que nos va a ayudar y nos va a fortalecer, ¿verdad? Porque en el momento de la prueba y en el momento de la tribulación nuestro corazón se angustia, ¿verdad? Y nadie puede hablar con otra persona de sus problemas si no le tiene la suficiente confianza. Hemos hablado en otras oportunidades cómo Jesús en la cruz nos dio ese acceso al Padre por medio de su muerte. Y al rasgar el velo del templo, que servía como barrera para acceder al lugar santísimo, donde se tenía la presencia de Dios, y esto nos revela cómo ahora tenemos acceso al Padre por medio del Hijo. Ahora que ya tenemos ese acceso, debemos buscar la presencia de Dios en todo tiempo y circunstancia. Y eso, queridos hermanos, se logra a través de la oración ferviente. Amén. Así es, queridos hermanos, vean qué importante es que nosotros podamos saber para qué nos sirve la oración. O sea, en pocas palabras, esta semana iniciamos nosotros orando. Queremos decirles que no es que se nos ocurra a nosotros que ya ayer, miremos qué tema vamos a dar. Nosotros llevamos un proceso, oramos para que el Señor ponga los temas en nuestro corazón. Y el día lunes estaba orando en la madrugada y de repente, dentro de mis peticiones, empezó a venir a mí
esa vocecita que escuchamos en la alabanza, ¿verdad? Esa voz que viene de nuestro interior, ese pensamiento, y empecé a recibir y a recibir la palabra, ¿por qué orar? ¿Y por qué orar? Y fue algo, yo sé que algunos me van a entender, yo sé que algunos han tenido también esa sincronía, esa relación, y yo entendí, ahí es donde el Espíritu Santo obra en nosotros, queridos hermanos, y entendí que esa palabra me la estaba dando el Señor para poder hacer esta enseñanza. Entonces, desde ese momento tomé papel y lápiz, escribí, ¿verdad? Algo que aprendí en mi tiempo de oración también es que tengo que tener mi papel y mi lápiz para escribir, porque si yo confío en mi mente me va a fallar y ya no voy a recordar lo que el Señor me estaba dando indicaciones. Entonces, es por eso que nosotros traemos ahora esta enseñanza del por qué orar. Algo muy importante y que yo he podido palpar en mi vida cristiana es que desde mi punto de vista, la relación que tenga yo con mi padre me va a llevar a todo lo que mi esposa nos comentaba. Primero, me va a dar acceso a tener una relación con el Señor. Segundo, al tener yo un acceso, voy a poder tener la confianza. Como bien decía mi esposa, solo los íntimos amigos se tienen confianza de decirse cosas que a las demás personas no van. Entonces, incluso dentro de nuestros círculos de amistades hay personas en 1 grado, en 2 grados o 3er grado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay círculos, ¿verdad? Y hay un círculo de intimidad con amigos. Y ese círculo de intimidad es aquellos a los que yo puedo llegar y decirle, fíjate que no tengo ni un lejem para comer. Pero yo sé que esa intimidad hace que yo pueda manifestarle a mi amigo o a mi familiar esa necesidad que yo tengo. Porque yo sé que esta persona quizás no me pueda solucionar en ese momento el problema, pero me va a entender, me va a dar una palabra de ánimo o simplemente me va a escuchar con amor. Y no como que se lo dijera yo a cualquier otro amigo, vecino o conocido que pudiera incluso hasta alegrarse. Ese es el punto, queridos hermanos, que nosotros encontremos precisamente esa relación y esa confianza con el Señor. Pero esa relación y esa confianza fue ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, como dice mi esposa, y lo hemos dicho en un par de programas anteriores. Ese acceso nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Yo no me canso de decir esto porque es algo sobrenatural y es algo que nos debería de llenar de gozo a todos nosotros los cristianos que hemos venido a los pies de Cristo, porque miren, es impresionante cómo en el momento en el que Jesucristo muere, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Lo fácil era romperlo de abajo hacia arriba, que es lo más lógico. La altura de ese velo era grande, pero el velo se rompió de arriba hacia abajo. Entonces eso fue algo sobrenatural. Y sobrenatural es la palabra que nosotros utilizamos porque el acceso que tenemos a nuestro Dios es un acceso que se lo da a Él a todo aquel que cree en Jesús. Y eso, queridos hermanos, es parte de la misericordia del Señor en nuestra vida. El Señor no está diciendo, si usted es morenito, si usted es blanquito, si usted es flaquito, si usted es gordito, si usted tiene tal apellido, si usted tiene tal altura, si usted tiene ojos claros, es colocho. No, queridos hermanos. El Señor dice en su palabra que todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo será salvo. Y eso es lo que precisamente hizo Jesucristo en la cruz. Nos dio la oportunidad de tener acceso libre a la presencia del Señor. Cuando estaba ese velo en el templo, ese velo era la barrera que había del lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué era lo que había, queridos hermanos? La presencia del Señor. En el lugar santísimo estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor. Y era tan poderosa que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a tener esa comunión con Dios. Y vean qué maravilloso es el amor del Señor, porque
cuando entrega a su Hijo Jesucristo y Él quita ese velo. Él está quitando ese impedimento, esa barrera. Él está dándonos la oportunidad de entrar a gozarnos en la presencia del Señor. O sea, nosotros no necesitamos nada más. Entonces hoy quiero compartir con ustedes cómo yo durante gran parte de mi vida no había comprendido la importancia de la oración. Pero no fue hasta que todo se vino abajo alrededor mío que yo entendí que mis fuerzas ya no eran suficientes, que ningún título, profesión o condición económica o social podían ayudarme. Hasta que uno, queridos hermanos, no se ve como ese hijo pródigo que ya derrochó todo lo que tenía y que ya no le quedan incluso nada que comer, sino que está conviviendo. La Biblia es exacta y nos da ejemplos claros. Hasta que no está en el corral con los cerdos y comiendo la comida de los cerdos, nosotros nos damos cuenta que tenemos alguien más que nos puede ayudar. Y hasta que nosotros llegamos a ese punto, comprendemos que Dios está ahí siempre con sus brazos abiertos para recibirnos. Entonces, en ese momento de mi vida, yo empecé a buscar del Señor. Y empecé a buscarlo de una manera con mucho anhelo. Pero tenía un gran obstáculo, queridos hermanos. Y el gran obstáculo era que yo no sabía cómo llegar a la presencia del Señor. Y así nos pasa a muchos, y nos está pasando a muchos, que nosotros no sabemos cómo llegar a la presencia del Señor. Nosotros no sabemos cómo poder comunicarnos con Él. De hecho, creemos que el Señor no nos escucha. Creemos que Dios escucha solo a otros, pero a nosotros no, y esa es una gran barrera. Nosotros platicábamos con mi esposa lo difícil que es para los cristianos y para todos nosotros el poder tener esa relación con el Señor, el poder entrar a un lugar y sentir la presencia del Señor en oración. Entonces fui buscando ayuda, fui preguntando qué podía hacer, cómo podía orar. Y a las personas que les pregunté, todas me dijeron lo mismo. Incluso una, me recuerdo lo que me dijo, y me dijo: difícil pregunta para contestar. Porque no hay un proceso, no hay un secreto para uno orar a Dios. Lo que uno tiene que hacer es abrir su corazón y hablar con Él como que está hablando con su mejor amigo. Y queridos hermanos, entonces yo comprendí que no era a través de otro que yo podía tener esa relación y ese acceso con el Señor, sino que era a través de que yo dispusiera mi corazón, de que yo creyera que el Señor me iba a escuchar. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda, nosotros tenemos un corazón dispuesto. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros queremos incluso escuchar su voz. Yo he pasado y pasé meses diciéndole al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber si me escuchas, yo quiero saber esto y lo otro. Pero todo esto es un proceso, queridos hermanos, no es fácil. No es nada fácil. Y les quiero decir que el tener una vida de oración no se da de la noche a la mañana. Es un proceso. Son hábitos que tenemos que cambiar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos hermanos cristianos y hermanas cristianas, y nosotros tenemos la facilidad de poder compartirnos con otros nuestros testimonios y qué es lo que pasa. Y uno de lo que nosotros hemos encontrado es que a muchos nos ha costado precisamente entrar en esos tiempos de oración. A muchos nos da sueño, a muchos no sabemos qué hacer. Yo le comentaba esta semana a unos hermanos que cuando yo empecé mi tiempo de oración, yo estaba bien lleno de gozo y dije: hoy voy a orar por lo menos una media hora o 45 minutos. Y miren, mis hermanos, me levanté a las 5 de la mañana y me postré y empecé a orar. Y en mi mente sentí que había orado como hora y media. Yo feliz porque
ya había orado bastante y cuando yo digo amén y fui rapidito a ver mi reloj, ¿cuánto había orado? 5 minutos. Y me desmoralicé, yo dije, ¿cómo es posible? Yo sentí que le había fallado al Señor, yo sentí que había orado un montón. Pero ¿qué pasa, hermanos? El Señor nos lleva paso a paso. El Señor con su amor y su misericordia nos va enseñando poco a poco, nos va mostrando. ¿Y cómo nos va mostrando? Nos va mostrando a través de la palabra del Señor. El Señor se comunica de distintas maneras con nosotros. Pero vean, yo tuve que aprender que la oración es el canal que tenemos para comunicarnos directamente con el Padre. Pero como también sucede, y quiero poner un ejemplo, con los canales de televisión o incluso la radio, en ocasiones hay interferencia de señales. O simplemente, imagínense cuánto no hemos estado viendo un programa o escuchando un programa y de repente se va la luz. Nos quedamos sin señal. Así nos pasa en la vida real, queridos hermanos. Nosotros podemos querer orar hoy y hoy sí voy a orar y empiezo a orar y de casualidad viene una interferencia. Se nos cruzó por ahí un programa de televisión, se nos cruzó por ahí otro pensamiento que no era el de orar, se nos cruzó un compromiso que salió de repente, o mañana sí, hoy no porque mucho sueño y yo lo dejo para el otro lunes sí voy a orar con todo. A veces nosotros también perdemos la señal, ¿verdad? Y ahorita viene a mi mente, y para los que quizás crecieron o son de mi generación, quiero seguir esta analogía de la televisión. Nos recordamos que cuando nosotros crecimos en la época de los televisores, que no había cable, todavía no había cable, no había internet, usábamos antenas de aire, esas antenas que seguro las nuevas generaciones ni las conocen, ¿verdad? Donde teníamos yo me recuerdo que mi papá se ponía contento cuando encontraba un gran tubo, porque a mayor altitud, mayor señal. Y poníamos esas antenitas de aluminio, ¿verdad? Y el problema es que esa antenita en una posición agarraba ciertos canales. Pero cuando queríamos ver otro canal, teníamos que ir a mover la antena. Y me recuerdo que a veces no queríamos ir, ¿verdad? Entonces mi papá decía, vaya mijo, a mover la antena porque no se ve bien. Y ahí salía yo corriendo y me iba al patio, y a veces cambiábamos de casa y a veces la antena estaba en el techo, en un segundo nivel, y ahí iba para arriba y a mover la antena. Y no me dejarán mentir que ya se mira, gritaba uno. No, le decían del otro lado, ¿verdad? Ya. Y cuando yo soltaba el tubo, ya no. Agarrar el tubo otra vez y volver, ya, y ahí me quedaba. Queridos hermanos, ¿por qué esta analogía? Porque nosotros necesitamos perseverancia, nosotros necesitamos estar viendo de qué manera nosotros podemos conectarnos con el Señor en oración. Y eso es lo importante que tenemos para este tiempo, para esta serie, que nosotros hemos descubierto varias cosas en la Biblia que nos ayudan a poder orar. Y no solo nos ayudan a orar, nos dan un beneficio. Entonces, a veces nosotros necesitamos, queridos hermanos, ponernos en ciertas áreas, preparar nuestros corazones de alguna manera. A veces teníamos palitos como cuña y ya sabíamos que cuando movíamos el tubo de la antena y ahí quedaba, se metía la cuña. Y ahí quedaba, pues. Y ya se podía ir uno a ver el televisor, el programa o la señal. Nosotros en nuestra vida de oración también tenemos que buscar esas cuñitas, como la alabanza, como preparar un lugar preciso. Este lugar, hemos hablado de los altares, va a ser mi altar de oración. Aquí es donde yo me voy a encontrar con el Señor. Aquí es donde nosotros vamos a tener un tiempo a solas. Cuando nosotros, queridos hermanos, queremos encontrar un tiempo a solas con el Señor, yo estoy leyendo, y bueno, sigo leyendo un libro que se llama Secretos del Lugar Secreto.
Y El secreto del lugar secreto es un libro escrito por un pastor y que nos da unos tips, unos consejos de cómo poder nosotros encontrar la presencia. Y algo que me impactó y que me ayudó mucho, este libro me lo recomendó mi pastor, bendecimos la vida del pastor Edgar Ventura. Lo que me sirvió a mí es comprender que yo necesito tener un lugar exclusivo para el Señor. Y yo tengo mi lugar secreto en mi casa, mi esposa tiene su lugar secreto, mi hijo tiene su lugarcito, y gloria a Dios, mi hija también ahora tiene su lugar secreto. Entonces, queridos hermanos, ese lugar es el lugar de intimidad de nosotros con el Señor. Ahí llegamos a buscar al Señor. Y esa es mi primer cuña. Pero eso no quiere decir que yo no pueda orar en todo tiempo. De hecho, la palabra dice, oremos en todo tiempo. Y algo que también aprendí, queridos hermanos, es que yo puedo orar por cualquier circunstancia. Una vez le comentaba a mi esposa y fue tema en una reunión que tuvimos. Una vez yo tenía que subir a Guatemala y yo casi no subo, y les soy honesto, por las grandes colas. A mí me estresa demasiado esto. Y un día yo tenía que estar a cierta hora en la capital. Y yo dije, ojalá que me dé tiempo. Pero en eso, cuando yo tuve ese pensamiento, ojalá que me dé tiempo, lo primero que dice, no, yo ya no soy como lo era antes. Yo ahora tengo la oportunidad y el acceso de pedirle a mi Señor. Y mire, hermano, paré en mi carrito, incliné mi rostro y le dije, Señor, te pido que me ayudes, y si es tu voluntad, pues que por favor no haya ningún impedimento en la carretera, yo pueda llegar a buena hora. Y miren, queridos hermanos, por fe oré, y precisamente ese día subí a la capital como que hubiera sido un día festivo. La única cola que yo hice fueron las colas de los semáforos normales, pero toda esa ruta desde Santa Clara hasta la Aguilar Batres despejada, y era un día entre semana, era tipo 11 de la mañana. Entonces yo entendí que nosotros podemos orar en todo tiempo, nosotros necesitamos. La oración la podemos comparar también como una llave, esa llave que abre precisamente la puerta para entrar a la presencia de Dios, nos permite tener comunión con Dios, nos da la vía directa para poder llevar nuestras peticiones ante Él, y sobre todo nos permite recibir la misericordia de Dios al responder nuestras oraciones. Y por último, nos da la oportunidad de unirnos con otros en un mismo sentir. Vean qué hermoso es esta parte, queridos hermanos, porque la oración en primer lugar es personal, es individual, pero también nos enseña que nos podemos unir como congregación, nos podemos unir para poder nosotros interceder por otras personas. Y eso es lo que nosotros vamos a poder ver en estos programas, cómo es de importante el que nosotros sepamos que la oración es nuestra arma secreta que el Señor nos ha dado para poder tener muchos beneficios en nuestra vida. Tenemos la historia de cuando la iglesia se unió y el apóstol Pedro estuvo detenido, y cómo la iglesia se unió una noche a orar. Y me llama la atención que la iglesia decía, Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Esa era la oración de ellos, queridos hermanos. O sea, y aquí viene el punto que le quiero decir a muchos que estuvieron como yo. Cuando yo quería orar, yo quería hacer esas grandes oraciones, aquellas grandes palabras que se escucharan. Ese siervo sí está ungido, y puchica, qué oración tan hermosa. Y eso, queridos hermanos, era un impedimento, porque yo decía, yo quiero orar y decir cosas grandes. Y cuando yo llegué a esa parte de la Biblia donde me di cuenta que la iglesia oraba unánime y decía lo esencial, nosotros en nuestra oración tenemos que orar lo esencial, lo que en realidad nuestro corazón desea, y clamarle al Padre por eso. Y la iglesia oró y solo decía, Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Y podemos ver en esa historia cómo el Señor envía al ángel, abre las puertas y salen
invisibles. Y el apóstol Pedro fue salvado sobrenaturalmente. Entonces ahí comprendí que yo tengo que abrir el corazón al Señor y decirle lo que en realidad yo quiero, como mi buen amigo. El acceso ya lo tengo. Lo que a veces no tenemos, queridos hermanos, es la confianza. Uno de los problemas más grandes para que nosotros no oremos es el engaño que nos pone Satanás en la mente. Y él nos acusa y nos dice: ay Dios, este pecador, no te acordás de lo que hacías, pues cómo vas a venir. Entonces nos acusa y nosotros sentimos culpabilidad. Y cuando usted siente culpabilidad, le cuesta llegar. Por darle un ejemplo, y seguimos con lo de los amigos. Si usted habló mal de su amigo, y qué casualidad que usted habló mal de su amigo, y su amigo llega y lo tiene que ver a la cara, y dice la gente: va, ¿y ahora cómo le hago? Se sienten mal. Si usted le ha hecho algo malo a su amigo, usted se va a sentir mal. Y eso precisamente es lo que Satanás pone en nuestro corazón, a veces en nuestra mente, queridos hermanos, que nos sintamos nosotros culpables. Y cuando usted y yo nos sentimos culpables, entonces es difícil para nosotros poder entrar en comunión con el Señor. Y la otra parte difícil para que yo pueda entrar en comunión con el Señor es precisamente creer que Él me va a escuchar. A veces nosotros decimos: al hermano y a la hermana, así como le escucha el Señor. A mí no me escucha. Yo le oro y le oro y le oro. Amados hermanos, nosotros llevamos una vida de oración. Nosotros podemos estar pidiendo todos los días algo, pero va a ser en el tiempo del Señor. Y esa fue la otra parte que yo comprendí. Y como lo dije y como inicié con mi testimonio, yo empecé diciéndole al Señor: Señor, quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Y yo me frustré como 6 meses porque yo llevaba 6 meses orándole al Señor: y quiero oír tu voz, y quiero oír tu voz, y quiero oír tu voz. Y no oía la voz del Señor. Hasta que un día, queridos hermanos, yo estaba, todavía les cuento, no estaba en mi lugar secreto. No había conocido que tenía que tener mi lugar secreto. Entonces yo oraba a los pies de la cama de mis hijos. Y esa madrugada yo estaba orando en la cama, en la orilla de la cama. Y yo estaba clamándole al Señor y decía: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero saber si me escuchas. Yo quiero saber si me amas. Yo quiero saber si yo estoy en tu presencia. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero escuchar que me amas. Y miren, queridos hermanos, eso nunca lo voy a olvidar. Y ese es un testimonio que yo siempre doy sobre la oración. En ese momento en el que yo estaba rogándole y clamándole al Señor a escuchar su voz, se levantó mi hijo. Se levantó Gael. Estaba bien dormido. Se levantó, me abrazó, me dio un beso y me dijo: yo te amo. Cuando él me dijo: yo te amo, queridos hermanos, yo sentí que era el Señor el que me estaba hablando. Y mi hijo solo se levantó a eso. Y algo que tal vez no les comenté, pero que así es que yo no estaba orando en voz alta. Yo al Señor le oro en mis pensamientos. Y yo en el pensamiento le estaba orando al Señor. Entonces en ningún momento Gael escuchó que yo dijera que quería saber que el Señor me hablara. Entonces viene mi hijo, se levanta, me abraza y me dice: yo te amo. Me da el beso y se vuelve a acostar bien profundo. En ese momento comprendí que el Señor sí nos escucha, queridos hermanos. Escucha. Y si yo me pasaría la hora diciéndoles cuántas veces el Señor no ha escuchado mis oraciones y las ha podido responder. Pero como les dije, eso lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva constancia y perseverancia. Entonces quiero dejar a mi esposa con esta otra parte de la enseñanza que tenemos para hoy. Si no, yo me emociono y les sigo hablando de mi testimonio. Amén. Como decíamos al inicio, en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
También deseamos compartirles la palabra que está en Lucas 11, del 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Acá nosotros podemos observar, ¿verdad?, a través de esta palabra, que también incluso los discípulos que estaban con Jesús, ellos sabían orar y lo hacían de alguna manera como les habían enseñado sus padres, pero ellos veían a Jesús orar. Entonces ellos en ese momento le preguntan y le dicen que les enseñe a orar, y es la escritura que les acabo de compartir en Lucas 11 del 1 al 4. Queridos hermanos, cuando comprendemos los beneficios que tenemos con la oración, nuestra vida sufrirá un verdadero cambio. Esto quiere decir que la oración transforma nuestra manera de vivir, y este es precisamente el objetivo de nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Cómo transformó la vida de los discípulos? Es que es impresionante, ¿verdad? O sea, yo me transporto a ese tiempo, y en mi mente vivo como que fuera una máquina del tiempo, me transporto y veo la escena. Imagínense, para el judío normal iba a una sinagoga y sacaban los rollos de los profetas, la Torá o el Pentateuco, y ellos oraban. Y oraban porque ellos tenían sus oraciones. Nosotros, los cristianos, algunos dentro de sus doctrinas, tienen que sus oraciones inician con los salmos. Entonces los judíos tenían sus oraciones, pero lo hermoso de esta palabra es cómo los discípulos veían algo diferente en Jesús. Jesús también era judío, Jesús también leía y enseñaba en las sinagogas, pero algo muy importante, queridos hermanos, y ahí es donde viene el lugar secreto. Dice la escritura que él se apartaba. Él se apartaba de todos y se iba a un lugar solo a orarle al Padre. Y vean qué tremendo es esto, porque también nos muestra la palabra, nos muestra cómo Jesucristo antes o incluso después de hacer milagros, de sanar, él oraba al Señor. Él le daba las gracias al Señor. Oraba antes de hacer un milagro. Y queridos hermanos, nosotros somos íntimos, ¿verdad? Mi esposa conmigo somos íntimos. Entonces lo que yo hago, ella lo ve, lo escucha. Lo que ella hace, yo lo veo y lo escucho. Y así eran estos 12 que andaban con Jesús. Era ese grupo íntimo. Entonces ellos lo veían que se iba, se apartaba, oraba y hacía esas grandes proezas y esos grandes milagros. Y lo bonito de este pasaje, de esta enseñanza, es que vienen los discípulos y le piden a Jesús que les enseñe a orar, que les enseñe ese tipo de oración que ellos ven diferente en Jesús. Así como los discípulos de Juan le pidieron a él que les enseñara, en este caso los discípulos de Cristo le dicen: enséñanos. Y ahí es donde nos da esta gran oración que hasta el día de hoy todos nosotros la recitamos y la decimos: el Padre nuestro. Qué bendición, queridos hermanos. Pero algo muy importante, estos discípulos dispusieron su corazón. Estos discípulos desearon también aprenderle a orar hacia el Padre. Y hoy te quiero invitar a que también en tu corazón pongas el deseo de orarle al Padre. Si ya lo haces, gloria a Dios. Si ya lo haces, sigue orando y sigue diciendo: Padre, enséñame nuevas formas. Porque miren, queridos hermanos, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que el Señor tiene preparado para nosotros. Siempre hay
hay algo especial que nosotros podemos tener con el Padre. Sí. Y hablaba yo con nuestro pastor Dinovel esta semana, y él nos daba ahí sí que una anécdota de su pastor, y dice, él se admiraba cómo su pastor podía orar 3 horas constantemente, sin importar el sonido, la distracción, lo que hubiera. Dice que su pastor, él se inclinaba, llegaban a orar a la iglesia y él empezaban a orar en el grupo de oración, y este pastor pasaba 3 horas orando. Eso es perseverancia, queridos hermanos, eso es disciplina, eso es disponer mi corazón a poder pasar tiempo con el Señor. Y hoy te invito, quizás estás igual que yo al principio y solo puedes orar 5 minutos, pero gózate en esos 5 minutos, porque has tenido el primer acceso al Señor, y ese es el primer paso que nosotros necesitamos dar, iniciar nuestra relación con el Señor. El Señor nos está esperando ahí, Él está esperando, solo que le invitemos, a entrar a nuestro aposento. Él está en ese nuestro lugar secreto, lo tenemos que ir a buscar como Cristo lo iba a buscar. Y si somos humanos, queridos hermanos, somos como los discípulos. ¿Acaso no sus 3 íntimos se durmieron? ¿Acaso no el Señor Jesucristo les llamó la atención y dijeron, no pudieron estar despiertos un poco conmigo? Y es cierto, nuestra carne a veces nos va a fallar, pero que esa carne no sea la constante en nuestra vida. Que sea un pequeño tropiezo. Estos apóstoles se durmieron, pero qué grandes proezas y qué grandes cosas tenía reservadas el Señor. Y les aseguro que esa amonestación que les hizo Jesús en ese momento les sirvió para toda su vida. Y les aseguro que ellos se acordaban de ese momento en el que se quedaron dormidos y que tal vez Jesús los necesitaba. Y hoy te digo, no tengas pena si te duermes 1 día, 2 días, pero si te duermes buscando la presencia del Señor, pero lo que la constante no sea levantarme y dormirme siempre en la presencia del Señor. Esas son 2 cosas distintas. Si vas a orar 5 minutos, que sean 5 minutos donde como dice el salmista, derramaré mi corazón ante Jehová. Y queridos hermanos, en esta serie que iniciamos precisamente hoy, vamos a ver que la oración nos sirve en muchos aspectos importantes de nuestras vidas. Y como el título dice, ¿por qué oramos? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué vamos a orar? A veces nosotros creemos que oramos solo porque pedimos, porque necesitamos algo. Pero nosotros encontramos en este estudio que hicimos en esta semana que la oración nos va a llevar y nos va a enseñar a tener una comunión con el Señor, una relación íntima con el Padre. Nos va a dar fortaleza en los momentos que nosotros necesitamos. Nos va a llevar al perdón. En oración nosotros pedimos perdón al Señor, y en oración nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. También nos va a dar honra. El Señor nos va a honrar a través de la oración. También vamos a aprender que la oración nos sirve como una acción de gracias. Gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, y sobre todo por la gracia que el Señor ha tenido en nuestras vidas. También nos sirve para que el Señor nos dirija. A través de la oración nosotros escuchamos la voz del Señor, nosotros sentimos la dirección del Espíritu Santo y Él nos guía. Entonces es algo importante, queridos hermanos, el poder ser dirigidos a través de la oración. Otra cosa importante que nos da la oración es la confianza para estar con el Señor y exponerle las cosas que nuestro corazón tiene. Aunque la palabra del Señor dice que Él conoce desde antes que nosotros le digamos los anhelos de nuestro corazón. Pero Él nos da la confianza de nosotros poder llegar al Padre y decirle, Señor, yo siento esto, yo me siento perturbado, yo me siento angustiado, yo siento que lo que estoy haciendo no funciona. Por favor, renueva mis fuerzas, ayúdame, guíame, dame dirección. Esa es la confianza que tenemos con el Padre. También nos va a dar resistencia ante la prueba. Miren, queridos hermanos, algo importantísimo que yo he descubierto en mi vida de cristiano precisamente es que cuando yo estoy en tribulación, en prueba, mi herramienta más eficaz es la oración. Cuando yo me siento, pero yo me siento atacado, queridos hermanos, lo que yo hago es postrarme y llorar. Y le digo al Señor, toma tú
toma tú el control. Yo no sé qué pueda pasar. Y ya viene paz a mi corazón. Y esa es la otra parte que nos da la oración. La oración nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que yo recibo a través de la oración. Cuando yo estoy atribulado, cuando yo tengo algún problema, enfermedad, lo que usted quiera, yo vengo y me presento al Señor y oro, el Señor me da esa paz. Queridos hermanos, también nos va a dar revelación. La oración nos revela. Nos da también la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es cuando Él nos responde las peticiones que nosotros hemos hecho. Nos puede dar poder. En oración dice la palabra del Señor que nosotros vamos a tener el poder. Cosas mayores harán en mi nombre, dijo Jesucristo. Y vamos a aprender cómo la palabra del Señor dice que a través de la oración nosotros podemos tener ese poder, como el que tenía Jesús. Luego vamos a ver cómo podemos tener protección y justicia. Cómo nuestra oración puede proteger a nuestra familia, cómo nuestra oración puede proteger a nuestros seres queridos, amigos, nos puede proteger a nosotros mismos y cómo a través de la oración nosotros podemos justicia. El salmista es alguien que clamó mucho al Señor por justicia. Dice, clamo a ti, decía, para que traigas justicia a mi vida y que los impíos reciban su merecido. O sea, el salmista ponía en oración que la justicia no fuera él, sino que la justicia la traía Dios. Y eso es lo que aprendemos en la oración. Luego, ya casi para terminar, tenemos la intercesión, queridos hermanos. Interceder por temas específicos, ¿sí? Por familias, por esposo, por esposa, por hijo, por hija, por enfermedad, por provisión, ¿sí? Nosotros tenemos esa parte de la intercesión. Y por último, tenemos algo que no porque esté al final de la lista sea menos importante, tenemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo en un mismo sentir y clamamos al Señor para que Él escuche a su pueblo que está rogando por algo. Así como hoy iniciamos nuestra oración orando por nuestro país, nosotros como iglesia nos hemos unido a clamar al Señor por peticiones específicas, por sanidad, por dirección. Nosotros en nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de orar y seguimos orando y el Señor nos dio dirección y el Señor nos sigue mostrando el camino. Entonces, queridos hermanos, estos puntos, y tal vez hay muchos más, pero estos son los puntos que el Señor puso en nuestro corazón que les enseñáramos en esta serie. Estos puntos son los que el por qué nosotros debemos de orar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos muchas cosas de beneficio, la mayoría es beneficio para nosotros. Pero, queridos hermanos, lo que tenemos que querer como lo que hicieron los discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón dispuesto. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que orar en todo momento. Nosotros tenemos que orar en todo momento, queridos hermanos. Si va a ir al supermercado, Señor, que encuentre buenas ofertas. Si va a ir a un lugar donde no haya parqueo, Señor, por favor, pon en tus manos que yo pueda parquearme. ¿Me entiende? O sea, eso le va a dar una comunión, una interacción con el Señor. Y cuando usted siente, querido hermano, usted ya viene orando por todo. Y usted ya empezó a tener esa comunión con el Señor, esa relación. Y eso es lo que nosotros queremos dejarles este día. Que nosotros empecemos, que tengamos ese reto de empezar a buscar al Señor en oración. Qué bueno, querido hermano, que usted llame a su pastor, llame a su líder y que pida que oren por usted. Qué bueno, porque es uno de los principios que vamos a ver, la unidad en el cuerpo de Cristo. Excelente. Pero no olvide la relación personal e íntima que usted tiene que tener con el Señor. Esa relación cuando usted desborda su corazón ante el Señor y le da sus peticiones, el Señor las escucha. Y si es la voluntad de Dios, Él se las va a cumplir. Y que sea el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor se van a cumplir. Así, queridos hermanos, que hoy nos quedamos aquí en la pequeña introducción para que ya el otro sábado podamos entrar de lleno con los aspectos que les acabamos de mencionar, para que nosotros veamos el poder de la oración actuando en nuestras vidas. Amén.
Gloria a Dios, que el Señor de alguna manera nos ayude y nos ponga tanto el querer como el hacer para poderlo buscar en oración y siempre poder tener una relación íntima con el Padre. Es algo que vamos a cultivar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esperamos que con esta serie nosotros podamos realmente bendecir la vida de ustedes y ustedes puedan encontrar ese camino de oración y que nunca lo puedan dejar, ¿verdad? Ya de que de la mano del Señor es donde nosotros vamos a ser fortalecidos, es donde nosotros vamos a tener esa comunión, esa resistencia en el día de la prueba, donde nosotros vamos a llegar dando acción de gracias, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento únicamente la vamos a poder tener cuando nosotros nos mantenemos en oración y en acción de gracias hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Queremos aprovechar este tiempo, queridos hermanos, para saludar a las personas que nos han escrito y que están compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Tenemos a Ale, gracias por estar siempre ahí, por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Bendecimos la vida del pastor y pastor Edgar Ventura, que también está conectado. También está conectado nuestro amado y querido primo desde Nueva York. Un abrazo, primo, gracias por tus buenos deseos. Al pastor Dinobel, muchísimas gracias por las palabras. Pastor Marvin Katzun, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Hermana Glenda Cifuentes, muchísimas gracias también por estar conectada y esperando la palabra del Señor. La verdad, queridos hermanos, es que para nosotros es un privilegio, es un gozo el poder compartir con ustedes la palabra del Señor y que podamos ayudar de alguna manera a encaminar nuestros esfuerzos para que nosotros cada día podamos estar más en la presencia del Señor. Si algo es importante en la vida de un cristiano es tener la comunión, el acceso y la confianza con Dios. Nosotros en las manos del Señor somos ese barro que Él está moldeando para crear en nosotros una hermosa vasija. Pero, queridos hermanos, eso no quiere decir de que en algún momento Él ve una imperfección en su obra y la deshaga y la vuelva a hacer. Y a través de nuestra oración nosotros vamos a poder soportar precisamente ese volver a moldearnos y volver a estar nosotros en sus manos para que Él siga haciendo ese barro una vasija nueva. Así, queridos hermanos, que hemos llegado al final. Vamos a orar para despedir este programa. Por favor, acompáñenos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque nos has permitido nuevamente estar a través de los medios de comunicación llevando tu palabra, mi Señor. Gracias porque nos permites y nos das el privilegio de poder decir las maravillas que tú has hecho, Señor. Gracias por este programa. Gracias por bendecirnos y darnos la oportunidad de bendecir a otros con lo que tú nos has dado. Hoy oramos, hoy rogamos para que tu Padre Celestial nos llenes de fortaleza, llenes a los que nos escuchan, que llenes a aquellos, Señor, que están clamando por ti, de amor y de paz. Hoy oramos por los que han sido enfermos, los que están en los hospitales. Hoy oramos, Señor, por cada uno de aquellos que tienen necesidades y que las presentan ante ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Pasen un feliz fin de semana.